¡Feliz año! Bueno, estamos en el primer vídeo del año, ¡qué ilusión! Llevo un rato procrastinando esta grabación porque hoy os traigo un super vídeo sobre un libro que me leí este verano, que es este. La superdotación a examen estudio longitudinal de una muestra de 108 alumnos nacidos en 1985. Un libro, pues bueno, que básicamente es de una investigación que se ha hecho a lo largo de muchos años, varios seguimientos diferentes, 4 seguimientos exactamente, que partieron de una investigación inicial, de una tesis doctoral, de la cual partieron el resto de seguimientos que dieron lugar pues a este estudio longitudinal. Longitudinal significa que estudiamos la misma muestra a lo largo de los años, midiendo pues diferentes variables de diferentes formas que ahora vamos a ver. Y claro, es un libro muy tocho, es un libro muy tedioso en la jerga porque es muy científico y muy metodológico, entonces es bastante denso. Y tengo aquí un guión en Word de 12 páginas. Yo no sé cuánto va a durar este vídeo, tú sí lo vas a saber porque tú ves el numerito ahí, pero yo ahora mismo estoy en plan de ¿cuánto durará? No lo sé. Este vídeo se va a dividir en 4 partes. En primer lugar, os quiero poner un poco en contexto de la investigación y metodología de estudio, herramientas que se utilizan para medir, etc. En segundo lugar, vamos a hablar de la posible reversibilidad del diagnóstico de altas capacidades, un tema muy interesante que se comenta en la parte inicial de este libro. Después veremos el análisis de resultados y por último las conclusiones. Tenía muchas ganas de hacer un vídeo sobre este libro y fijaos que me lo terminé de leer en verano y hasta ahora no había tenido como tiempo porque yo sabía que me iba a llevar mucho tiempo el repasarlo y el hacer un poco síntesis de lo que quería contar básicamente. Así que, bueno, intentaré hacerlo lo mejor posible porque es muy complejo, hay muchísima información muy específica. Por ello, pues bueno, yo siempre os animo a que compréis el libro y lo leáis vosotros porque, bueno, hay cosas más técnicas que a mí pues me va a costar más explicar, pero haré lo que pueda. En cualquier caso, se obtienen conclusiones muy interesantes que merece mucho la pena mencionar con respecto a las altas capacidades intelectuales. Así que vamos con ello. Empezamos por la parte 1 de este vídeo y es que os voy a poner en contexto de en qué consiste esta investigación y qué metodología se ha utilizado. La investigación surge de una tesis doctoral presentada por el doctor Adranda en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid en junio de 1990, cuyo título es Análisis de una muestra de alumnos bien dotados, seguimiento y estudio de un grupo de alumnos de tercero de EGB de la zona centro, Madrid, Ávila y Guadalajara. Pues bueno, esta tesis surge a raíz de las problemáticas específicas que este autor cree que rodean a los alumnos con altas capacidades dentro de la población escolar en esos contextos, pero en general en los centros educativos españoles. Y los alumnos que forman parte del estudio fueron detectados en una investigación llevada a cabo en todo el territorio nacional entre 1981 y 1983. Y los objetivos que se propusieron en esta tesis inicial, recordemos que no es el estudio longitudinal, sino la tesis que motivó al estudio longitudinal, eran localizar al mayor número de alumnos detectados como bien dotados por la investigación de García Yagüe, recordemos que es la del 81 y la del 83, una muestra de control, es decir, de alumnos que no tienen altas capacidades o que no son bien dotados, que es como denomina en este estudio, a lo largo de todo este estudio, a estos sujetos de la muestra, para que se pueda hacer una comparación estadística. Por otra parte, constatar y obtener una serie de características diferenciadoras de estos alumnos bien dotados frente a los otros y difundir los resultados, conclusiones y sugerencias. Y bueno, las conclusiones extraídas en esta tesis doctoral, que luego sirven como hipótesis para el estudio longitudinal, mantienen que hay diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de alumnos bien dotados y el grupo de control, tanto en aspectos aptitudinales como psicopedagógicos y de personalidad. Antes de continuar, me gustaría mencionar 2 cosas. Primero, diferenciar entre causalidad y correlación, es decir, estos estudios son de tipo correlacional, es decir, no pretenden ni pueden atribuir ninguna causa, sino solo evaluar la relación entre diferentes variables. En este caso, la que sería la variable independiente, nivel de dotación, en comparación con otras variables dependientes, como estos factores de personalidad, rendimiento académico, etc. La variable independiente, en este caso el nivel de dotación, que dividimos en 2,
alumnos bien dotados y alumnos que no pertenecen a ese grupo, es aquella que se hipotetiza que puede influir en otras variables dependientes. Y estas variables dependientes son todas aquellas que entendemos que dependen de la variable independiente. En este caso, entendemos que los factores de la personalidad, las aptitudes o el rendimiento académico, entre otras cosas, dependen del nivel de dotación. Es decir, de que se tenga o no se tenga esa variable independiente, que sería la alta capacidad intelectual o dotación, que es como se menciona a lo largo de toda esta investigación. No obstante, no podemos obtener conclusiones sobre relaciones causa-efecto, es decir, no podemos decir que las altas capacidades causen que se tenga X personalidad, sino que podemos establecer relaciones entre esas variables, pronosticar lo que pueda pasar con una variable dependiente, pero no se puede utilizar para hacer inferencias causales. Esto es muy importante tenerlo claro. Correlación no es causalidad. Y teniendo esto en cuenta, continuamos. El objetivo, por lo tanto, de este estudio longitudinal fue el de dar continuación y proyección a esta tesis doctoral, para dar consistencia sobre todo a la práctica. Este estudio cuenta, por lo tanto, con una investigación inicial y 4 seguimientos posteriores, y un 5º seguimiento que no está en el libro, que se hizo en el año 2021. Y entre sus objetivos principales estaba el de demostrar con datos concretos y empíricos que los alumnos bien dotados, entre paréntesis, potencialmente superdotados, talentosos, creativos o de alta capacidad intelectual, existen en los centros escolares españoles y necesitan de un proceso identificador con una fase de detección, un proceso de evaluación psicológica y psicopedagógica que valore sus características cognitivas y no cognitivas, y que este proceso debe iniciarse en edades tempranas para que se pueda llevar a cabo este proceso de intervención educativa. Es decir, que el objetivo principal era poder describir las características de este alumnado para justificar la necesidad de intervención que en ese momento no se estaba llevando a cabo y que ahora pues tampoco demasiado. Una de las premisas que comparten los autores en el apartado de valores, visión y objetivos es que la administración educativa debe acogerse a los resultados que indique la investigación y no son los investigadores científicos los que deben ajustarse a la administración educativa y a sus directrices. Y se preguntan lo siguiente: ¿se quieren buscar de verdad las potencialidades cognitivas y darles respuesta? ¿O simplemente se buscan alumnos que manifiesten un buen rendimiento, independientemente o no de que posean ciertas potencialidades? En este caso, dicen los autores, se estaría dejando de lado el potencial cognitivo y solamente nos estaríamos centrando en el rendimiento académico. Y mencionan, muy importante, que puede ser que un alumno bien dotado no esté mostrando un buen rendimiento, por no estar motivado o por diversas circunstancias, por ejemplo, en el entorno familiar. Incluso ciertas disincronías o dificultades que pueda tener ese alumno a nivel personal. Después de comentar un poco todo esto, ¿no? Que como veis un poco el objetivo es, teniendo en cuenta que ellos parten de la idea de que sí existen estas características diferenciadoras, trabajar para que se les dé la atención adecuada a nivel educativo, que supuestamente a nivel administrativo está, pero en la práctica no se lleva a cabo, porque se confunde y se sigue confundiendo un alto rendimiento académico con el potencial cognitivo. Después de esto hay una parte del libro en la que hacen una revisión de todas las teorías de la inteligencia, una parte muy interesante que también podéis ver en el libro de Supermentes de Esther Secanilla, que os recomendé en mi vídeo sobre 20 libros de altas capacidades que debes leer. Y bueno, otros asuntos a los que hacen referencia importante, ¿no?, en esta parte de justificación de por qué queremos hacer esta investigación, es la importancia de mencionar que la identificación en su fase de detección debe partir del 100% de la población escolar. Y es que una de las conclusiones que se obtienen, spoiler, a través de los resultados es que los diagnósticos por parte de los profesores, o más bien las sospechas, no son eficaces al 100%. Por lo tanto, si dependemos solo de que haya una sospecha, estamos perdiendo alumnado que potencialmente puede ser de alta capacidad intelectual y no está siendo identificado debidamente. De hecho, obtienen que, como mucho, los grados de eficacia y eficiencia en la identificación por parte del profesorado y de equipos de orientación
no sube del 60%, ya que se confunden de nuevo resultados académicos con potencial intelectual. Además de todo esto, pues comentan el problema de las diferentes definiciones que hay, cómo definimos el potencial intelectual, cómo diferenciamos los diferentes perfiles, aunque nos volvamos locos viendo las diferentes teorías que hay, los diferentes términos que se utilizan para hablar de alta capacidad intelectual y nos traiga de cabeza esta falta de consenso. Es muy interesante a nivel teórico que existan estas diferentes visiones. No obstante, otra cosa es que esto afecte a la práctica de una determinada manera. Es decir, es normal que en algunos casos dudemos entre las necesidades que pueda tener un alumno, pero esto no significa que no pueda haber unos criterios unificados de identificación en España, porque no es incompatible que haya unos criterios unificados, no que, como sucede ahora en algunas comunidades autónomas, si hay un 130 DCI por debajo, ya no se identifica, se descarta directamente, y que en otras con un 120 si tengas altas capacidades. No es incompatible el poder unificar esos criterios generales con individualizar las evaluaciones, partiendo primero de una detección del 100% de la población escolar para después hacer evaluaciones individualizadas de esa detección inicial. Y en esa evaluación individualizada, esos criterios unificados nos pueden ayudar si son más flexibles. Y es importante contextualizar en qué clasificación se basan estos autores. Después de repasar diferentes teorías de la inteligencia, desde la de Spearman en 1904 hasta Renzulli, pasando por Thurston, Guilford, Carroll, Cattell, Robert Stenberg, Terman, Daniel Goleman, incluso el polémico Howard Gardner de las inteligencias múltiples, establecen una clasificación de los diferentes perfiles que ellos tienen en cuenta a la hora de hacer este estudio. Hablan por un lado de la precocidad, por otro de superdotación, entendiéndolo como este perfil homogéneo, y después mencionan diferentes talentos: talento académico, talento social, talento creativo, talento artístico figurativo, talento lógico, talento matemático y talento verbal. Inicialmente, ellos entienden y utilizan el término bien dotado en referencia a esta población de alumnos superdotados específicamente, pero luego en un punto más adelante mencionan que tras ver los diferentes perfiles de los alumnos identificados, hablarían más de alumnos de altas capacidades en general. Pero bueno, como digo, el tema de los términos es muy complejo. En mi libro La alumna invisible le he dado 257.000 vueltas y hay un apartado inicial donde hablo de la complejidad del tema de las altas capacidades y del tema de los términos concretamente, de los criterios de identificación, etcétera, por si le quieres echar un vistazo. Y bueno, ¿qué metodología utilizan para identificar dentro de este estudio longitudinal? Utilizan un modelo ecléctico de filtrado o criba que se inicia en el año 1990-1991, curso escolar, partiendo del 100% de la población escolar de colegios públicos, privados y concertados de Móstoles. Alumnos de educación infantil 5 años. Tras ello se obtienen 108 alumnos de una muestra total, es decir, ese 100% era de unos 2.510 alumnos, y se obtienen 108 alumnos para el estudio. Y después se efectúan 4 seguimientos, 2 en la etapa primaria, 1 en la etapa secundaria y otro en la etapa adulta. Y el quinto de ellos se realizaría en 2021. En cuanto a las pruebas utilizadas, para la parte del potencial intelectual se utilizan las escalas Wechsler, adaptadas pues a la edad en concreto, dependiendo de la edad de los sujetos en cada momento del estudio. Por otra parte, tienen en cuenta tanto aspectos cognitivos como no cognitivos, como pruebas de rendimiento académico, personalidad, variables motivacionales, autoconcepto o ansiedad. Mencionan además los autores que los aspectos no cognitivos y de la personalidad son tan o más importantes que los propiamente cognitivo-intelectuales, porque son precisamente los que en mayor o menor medida van a facilitar o entorpecer que se pueda manifestar este potencial superdotado. Además de ello, como ya hemos dicho, se incorpora un grupo de control, es decir, de alumnos que no pertenecen a la categoría de bien dotados, para contrastar los resultados entre ambos grupos. Además de ello, entre sus objetivos están el de reflexionar y cuestionar los criterios de identificación y seguir sugiriendo formas de intervenir desde los centros escolares. Algunas de las técnicas que también se han utilizado: entrevistas a padres y profesores, entrevistas a expertos de altas capacidades, Renzulli entre ellos. En los anexos
hay entrevistas que les han hecho a estos profesionales, visitas a centros nacionales e internacionales. Incluso en un momento de la investigación se compara con otros 2 grupos de alumnos procedentes de 2 colegios de la selva del Alto Amazonas. Con respecto al cociente intelectual, en la última prueba, en la que ya son adultos, no se les realiza porque se entiende que ya en la prueba que se hizo en la adolescencia eso está consolidado, porque ya ha pasado la etapa de la madurez cerebral. Antes de pasar al punto 2, en el que hablaremos de la reversibilidad del diagnóstico, mencionar por último los análisis que se van a llevar a cabo concretamente. En primer lugar, estudiar las diferencias de CI totales obtenidos por la muestra de alumnos superdotados. Después estudiar las diferencias significativas entre grupos, es decir, del grupo de bien dotados en comparación con el otro grupo, de todas las variables estudiadas que no son el CI, que recordemos era la variable independiente, es decir, la que se utiliza para decidir a qué grupo va cada alumno. Después también estudiar diferencias entre sexos y intragrupo, es decir, dentro de los mismos grupos. Analizar las correlaciones. Análisis discriminante para determinar si en función de algunas variables con las que se ha caracterizado a los alumnos bien dotados por un lado y de control por otro, pueden ser suficientemente discriminantes, y esto tiene que ver con el punto 2. Y vamos con ello. Parte 2 de este vídeo vamos a hablar de la reversibilidad del diagnóstico. Cuando hablamos de reversibilidad nos referimos a la posibilidad de que un alumno que es identificado como potencialmente superdotado con 5 años o con 7 años, verdaderamente lo sea después de su maduración en la etapa adolescente, es decir, que lo sea de adulto. Nos planteamos aquí la posibilidad de que un alumno que sea identificado de pequeño no lo sea de adulto y viceversa, que alguien que inicialmente ha podido pasar desapercibido y estar dentro del grupo de control pueda pasar al grupo de bien dotados en la etapa adulta, ¿no? La etapa de madurez. Y esto es algo muy interesante que comentan los autores en esta parte, pues en la que seleccionan grupo de control o grupo bien dotados. Pues el veredicto final es que se considera que hay entre un 1% y 3% de alumnos que han sido detectados como bien dotados que podrían considerarse precoces y no bien dotados según el análisis discriminante. ¿Cómo se obtiene esto? Pues a raíz de los diferentes seguimientos. Por otra parte, existe un porcentaje de alumnos entre un 4% y un 7% que no fueron considerados superdotados en el primer análisis, es decir, no fueron considerados en edades tempranas y van presentando características de superdotación a medida que van avanzando los seguimientos y que van llegando a la madurez, es decir, según se van acercando a la adolescencia. Segundo seguimiento, 11 años, y tercer seguimiento, 17-18 años. Ese análisis discriminante que hemos comentado ayuda a identificar si estas diferencias que hemos establecido entre estos 2 grupos son verdaderamente discriminantes, es decir, si hay esa diferencia clara que nos permite diferenciar entre unos y otros. Es decir, el objetivo es crear una función capaz de discriminar lo mejor posible y con la mejor precisión a los miembros de uno y otro grupo. Y este análisis discriminante se ha utilizado en 2 ocasiones. En primer lugar, para ver si los grupos de inicio quedan lo suficientemente discriminados, es decir, si hay diferencias, que luego vamos a ver que hay diferencias significativas en muchas variables aptitudinales, de personalidad, etc. Y por otro lado, para poder asignar con precisión a cada individuo a uno de los grupos independientemente del grupo de pertenencia inicial, es decir, hacer este análisis discriminante de manera que se pueda coger a un sujeto que estaba en el grupo de control y meterlo en el grupo de superdotados en un seguimiento posterior y viceversa. Claro, esto a nivel práctico es un melón que flipas, es un grandísimo debate. Y aquí voy a meter cuñita, ¿no?, de mi opinión, y es que, en primer lugar, en el ejemplo de esta muestra vemos que los diagnosticados como superdotados, que luego no lo son entre un 1 y un 3%, que creo que es muy poco, teniendo en cuenta cómo este mito de que los alumnos precoces llega un momento que se les pasa, ha estado impregnado en el sistema educativo tanto tiempo, y que fue el que a mí en concreto me perjudicó cuando yo era alumna, ¿no? A mí me evaluaron, dijeron esta alumna es más madura pero se le pasará, pero ¿cuál es el problema? Que luego no hubo un seguimiento posterior ni hubo una intervención especializada, que es por lo que abogan estos autores. Entonces, bueno, teniendo en cuenta estos porcentajes, podemos entender que entre un 97 y un 99% de los identificados como precoces
acaban siendo superdotados finalmente. Y luego está el tema de cuando no son identificados como precoces, pero sí lo son posteriormente. Aquí ya el porcentaje es un poco más amplio. Por lo tanto, pues bueno, es interesante tenerlo en cuenta, que no siempre se va a ver en edades muy tempranas y que esto depende de muchísimas cosas. Pero al mismo tiempo, claro, está el debate de esta reversibilidad, es decir, cómo se traduce en la práctica, por ejemplo, decirle a una familia, tu hijo es superdotado de pequeño y que luego ya no lo sea. No se puede determinar, por lo tanto, si un alumno es precoz o superdotado hasta que no pasa la etapa de madurez y ya está consolidado. Es que esto es un melón importante. No obstante, se puede ver ya desde pequeño estos diferentes perfiles, ¿no? Este potencial, etc. En fin, que como siempre esto es un tema súper complejo, no es fácil de abordar, pero es muy importante tener en cuenta todo lo que nos dice la investigación, que por otra parte, importante, las correlaciones de este estudio, aunque pudieran ser extrapolables, hablan de esta muestra en particular. Esto lo recordamos siempre, que hablamos de estudios o investigaciones. Y es una muestra que es relativamente pequeña. De ahí lo interesante de los estudios de metaanálisis, que comparan las conclusiones de diferentes estudios de muestras pequeñas, que en conjunto pues, nos dan mucha información. Los estudios de metaanálisis son, pues eso, estudios que hacen una revisión de diferentes investigaciones. Y bueno, a este respecto, continuando un poco con lo que comentan los autores, hablan de una zona crítica. Y es que en este análisis discriminante se obtiene una zona crítica en la cual están ahí juntos algunos que puede ser que esté aquí o puede ser que esté allá, ¿no? Esos alumnos que decimos, duda. Y ahí es donde está la complejidad, ¿no? Porque a veces podemos tener muy claro los que no, muy claro los que sí, pero esta zona crítica existe en la realidad. En esta zona crítica hay alumnos que están muy próximos en sus valores y podrían pertenecer a ambos grupos. Algunas conclusiones al respecto. A medida que avanza la edad cronológica, en el periodo de escolaridad, se estabiliza más y se mantiene este cociente intelectual. Sin embargo, esto no sucede en la etapa preescolar, en la que el CI es inestable en el sentido de que puede cambiar y variar mucho, y por lo tanto hay una posible reversibilidad del diagnóstico. Y a este respecto, los autores concluyen que aunque pueda haber esta reversibilidad y haya alumnos que sean solamente precoces, pero luego no sean superdotados, esto no significa que no necesiten intervención. Es decir, a nivel educativo seguirían estando dentro del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y por lo tanto necesitan esa intervención. Vamos allá con la parte 3. Análisis de los resultados. Bueno, en primer lugar vamos a poner sobre la mesa los datos de la muestra. Se identifican entre un 3 y un 5% de alumnos bien dotados, es decir, un 4,72% de la población. Y se utiliza el criterio del CI, alrededor de 130. No sé cómo de estrictos son, sabiendo que entienden que existe esta zona crítica, supongo que hay cierta flexibilidad, pero bueno, eso, en esta muestra obtienen 4,72% de alumnos bien dotados, de los cuales 52 varones, 48%, y 56 mujeres, 51%. Con respecto al CI, en las escalas verbales se observa que hay un aumento considerable según va pasando la escolaridad, entendiendo que existe una influencia favorable del entorno a la hora de determinar el CI verbal, que se afianza a los 15 años, pero por lo general va en aumento. Por otra parte, en las escalas manipulativas, entendemos que en las escalas Wechsler tenemos por un lado el CI verbal, por otro el CI de la parte manipulativa y luego el CI total. Pues en las escalas manipulativas se observa al contrario una disminución progresiva y se entiende que estos aspectos se consolidan en la madurez neurológica en la adolescencia o adultez. Y aquí hay que hacer referencia, porque hacen referencia los autores, a la teoría de Cattell, que diferencia la inteligencia fluida de la inteligencia cristalizada. La inteligencia fluida sería esa capacidad para razonar o pensar con flexibilidad. Y la inteligencia cristalizada se refiere a la acumulación de conocimientos y habilidades con el aprendizaje. Por lo tanto, se entendería que el CI verbal está más determinado por esta inteligencia cristalizada o acumulación de aprendizajes y conocimientos. No obstante, el CI manipulativo sería más puro en el sentido de que hablaríamos de esta capacidad de razonar y pensar que no está mediada por la acumulación del conocimiento, ¿no? Y se relacionaría en este caso con esa inteligencia fluida. Y por otra parte, la inteligencia global, es decir, el CI total, se mantiene a lo largo de los 4 seguimientos. Mantienen de nuevo
que habrá que esperar a la adolescencia para considerar a un alumno como superdotado intelectual, dado que la consolidación del potencial cognitivo se lleva a cabo a partir de esa edad, que es cuando se afianzan, ¿no? Por otra parte, se obtiene que existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en las 3 variables de referencia, es decir, el CI verbal, el CI manipulativo y el CI total. Sin embargo, hay 2 subpruebas en concreto que no obtienen una diferencia significativa, que serían la de claves y la de laberintos, que implican aptitudes visomotoras, y se extrae de ello que una madurez temprana de estos aspectos perceptivos y visomotrices pues pueden llevar a una identificación errónea de la que ya hemos hablado, el tema de la reversibilidad. Por eso también en la valoración cognitiva debe haber un aspecto complementario que evalúe la madurez neurológica, la madurez afectiva y también tener en cuenta posibles disincronías. Es decir, que haya un alumno que tenga dificultades en las habilidades perceptivas o visomotoras, pero que sí sea potencialmente superdotado. Por otra parte, con respecto al rendimiento escolar, se obtiene que no hay diferencias significativas, ni siquiera en la variable numérica, es decir, en las matemáticas. No obstante, aquí comenta algo muy interesante de lo que yo he hablado en otro vídeo sobre ansiedad matemática, y es que la aversión por los números, comentan los autores, puede estar encubriendo, justificando o disculpando su poca dotación o su deficiente desarrollo académico en este área en concreto, no porque no se tenga el potencial o la capacidad para ello, sino por variables motivacionales. Por otra parte, hablamos de diferencias culturales, ya que en el segundo seguimiento se incorpora a la muestra una comparación con 2 grupos del Alto Amazonas, para comprobar la hipótesis de que las altas potencialidades cognitivo-intelectuales se pueden dar en cualquier grupo económico, social, género, raza, etc., al margen de las comparaciones interculturales que puedan darse, porque evidentemente esos diferentes contextos van a tener diferentes consecuencias en el desarrollo de ese potencial, pero no en el potencial en sí. Pues bueno, se obtiene una diferencia estadísticamente significativa al comparar la creatividad gráfica entre el grupo de bien dotados y el grupo de control. Pero al comparar también el grupo de control con los grupos del Alto Amazonas, se obtiene que estos tienen una mayor creatividad. Y por otra parte se mantiene que las pruebas de inteligencia cultural aplicadas están cargadas de ciertos índices culturales que influyen al aplicarlas en contextos culturales distintos. Por lo tanto, que habría que adaptar las pruebas a los diferentes contextos. Cuando hablamos de la parte cultural, hablamos del CI verbal. Otros aspectos valorados muy interesantes. Se obtienen datos analizando la capacidad de liderazgo en comparación del CI. Teniendo en cuenta que la persona liderada tenga un CI de media 100, vemos que las personas que tienen un CI entre 110 y 130 tienen una posibilidad buena de liderazgo, mientras que las personas con un CI de 90 o 100 tienen poca capacidad de liderazgo. Al mismo tiempo, las personas con un CI 180 para arriba tienen una capacidad de liderazgo casi nula. Y es que hay una persona que me ha escrito varias veces que hable sobre lo que se denominaría superdotación profunda, ¿no? Sobre esos individuos más excepcionales con un CI muy elevado que se diferencian del resto. No he encontrado información ni he tenido tiempo, no me escondo, pero sí que es muy interesante este dato en concreto, pero otros muchos que había visto ya por ahí, de que hay, diferencias también, ¿no? Dentro de estas personas con un CI más elevado hay diferencias, evidentemente. Y esta sería una de ellas. Aunque recordemos, no sabemos si podemos extrapolarlo, pero es un dato interesante. Por otra parte, se analizan ansiedad, personalidad y autoconcepto. Hay diferencias estadísticamente significativas en ambas al comparar el grupo de bien dotados y el grupo de control. Favorable al grupo de bien dotados, es decir, que el grupo de alumnos superdotados tiene menos ansiedad y un mejor autoconcepto en comparación con el grupo de control. Por otra parte, al comparar intragrupo entre sexos, se obtiene que las mujeres tienen más ansiedad y los hombres tienen un mejor ajuste de esta ansiedad. Y esto sucede en ambos grupos. Al mismo tiempo se obtiene que hay una correlación negativa entre ansiedad y autoconcepto. Y esto en ambos grupos. Es decir, que cuanta más ansiedad, más bajo tengo el autoconcepto. Y viceversa. Menos nivel de ansiedad, mejor autoconcepto. En cuanto a factores de personalidad, se analizan las variables reservado, abierto, sumiso o dominante y sensibilidad dura o blanda. Y aquí se obtienen resultados de diferencias estadísticamente significativas intragrupos entre hombres y mujeres. Los varones son más reservados, más dominantes
y con una sensibilidad más dura en general en ambos grupos. Y las mujeres más abiertas, más sumisas y con una sensibilidad más blanda. Recordemos que esto es correlación, no causalidad. Por otra parte, con respecto a las calificaciones académicas, los alumnos bien dotados son mejores en todo, en general, y hay una diferencia estadísticamente significativa entre hombres y mujeres. Ellas, las mujeres, obtienen mejores calificaciones, a excepción de educación física. Con respecto a la creatividad, un punto muy interesante. Hablé de la creatividad en este vídeo tan chuli que no visteis mucho, pero es muy interesante porque comento algo que voy a comentar ahora, y es pues que se obtiene que la creatividad no correlaciona con el CI, es decir, que hay individuos muy creativos que no tienen un CI alto. En el primer seguimiento se obtiene que la creatividad gráfica total hay una diferencia significativa favorable al grupo de alumnos superdotados. Es decir, que los superdotados a la edad de 10 años eran mejores en esa creatividad gráfica. No obstante, no correlaciona en el sentido de que es un constructo independiente de las variables cognitivas o del potencial cognitivo intelectual. Y pueden aparecer alumnos muy creativos dentro del grupo de control y no necesariamente en el grupo de altas capacidades. Por otra parte, los dos grupos del Alto Amazonas obtienen una creatividad gráfica muy alta. Con respecto a las actitudes antisociales o de delincuencia, son superiores en el grupo de control, es decir, que los alumnos bien dotados obtienen menores puntuaciones en conductas antisociales o delictivas. Esto no supone que haya una relación directa entre inteligencia y delincuencia, pero bueno, sí es interesante y tiene sentido que las personas con más potencial sean capaces de tener respuestas más ajustadas o de adaptarse mejor. Por otra parte, sabemos que existen delincuentes que son brillantes, por lo tanto, pues eso, no se daría esta relación entre esas variables, pero en esta muestra se obtiene que los alumnos bien dotados tienen menos actitudes antisociales o de delincuencia. Se obtiene en comparación intragrupo que los varones tienen más estas actitudes de delincuencia que las mujeres, pero esta diferencia estadísticamente significativa es más baja en el grupo de alumnos superdotados, es decir, que la diferencia de conductas delictivas dentro del grupo de bien dotados no es tan grande entre hombres y mujeres. Lo es más en el otro grupo, en el grupo de control. Respecto al fracaso y el abandono escolar, en el grupo de alumnos bien dotados es mayor el fracaso o abandono escolar en varones, pero en general es similar al índice de fracaso escolar general, lo cual significa que los alumnos bien dotados no están exentos de poder sufrir fracaso escolar. Por último, en el cuarto seguimiento, en el cual se hace una encuesta sobre éxito profesional, es decir, entendiendo estos autores como éxito profesional el haber cursado una titulación académica, se obtiene que el 69% ha cursado una titulación académica y el 31% no lo ha hecho. Y luego, por otra parte, se obtiene que hay un alto porcentaje de personas que han escogido la rama biosanitaria, concretamente un 75% de las mujeres y un 25% de los hombres. Y al mismo tiempo también se evalúa la empatía cognitiva y afectiva y se obtiene que los varones tienen mayor empatía cognitiva y las mujeres mayor empatía afectiva. Y por último, con respecto al nivel cultural de los padres, se obtiene que cuando el nivel cultural de los padres se sitúa en niveles inferiores, la aportación de alumnos bien dotados es inferior al de los padres de la población general. Y cuando el nivel cultural de los padres es mayor, la aportación de alumnos bien dotados es superior a la de la población general. La conclusión de esto es que aunque el potencial cognitivo e intelectual se pueda dar en cualquier grupo o nivel cultural, un mayor nivel de instrucción o mayor nivel académico de los padres aporta un mayor porcentaje de hijos con alta capacidad. Y aquí es donde entra el tema de que este potencial cognitivo e intelectual debe ser acompañado. Esto no significa que no exista, sino que hay ahí pues una falta de apoyo, de ahí la necesidad de que se intervenga desde la escuela. Parte 4. Conclusiones. Se ha partido del 100% de la población escolar para iniciar después un proceso de detección y evaluación psicopedagógica. Fueron seleccionados 108 alumnos y el universo de la población fueron 2.510 alumnos. Nacidos en 1985, un 4,72% de alumnos bien dotados.
que se seleccionaron a partir del criterio del cociente intelectual, de 130, iguales o superiores a 130. Con respecto a los grados de eficiencia y eficacia del profesorado, se obtiene que no se llegan a unos niveles de eficiencia del 60%, y se concluye que no hay que dejar la selección de los alumnos potencialmente dotados al criterio exclusivo del centro escolar. De ahí que insistan en la importancia de partir del 100% de la población escolar. Y aquí es cuando se nos escapan muchos alumnos, ¿no? De este criterio de yo creo que, pues bueno, yo creo que ya hemos visto que no funciona demasiado bien. Concluyen también que es importante utilizar distintas pruebas de carácter cognitivo y no cognitivo e insisten en que lo que determina la manifestación de la superdotación no es solamente la presencia de un alto cociente intelectual, sino también de otros aspectos secundarios no cognitivos: personalidad, actitudes, motivación, ambiente social, escolar y familiar, que pueden facilitar o entorpecer este desarrollo. Sin embargo, no se debe esperar que este potencial cognitivo se manifieste en un alto rendimiento académico, sino que habrá que detectarlos a edades tempranas si queremos que exista este alto rendimiento. Por otra parte, le dan importancia a contemplar la posibilidad de establecer cauces de reversibilidad del diagnóstico para poder dar entrada y salida de los alumnos de esos grupos. Si no nos cerramos a las etiquetas como sucede, podrían darse estos cauces. No se hablaría, según estos autores, de superdotación o de alta capacidad intelectual hasta la adolescencia, ya que la inteligencia hasta ese momento no está completamente desarrollada y no se tienen las mínimas garantías de consolidación de los recursos intelectuales. Por otra parte, le dan importancia a tener en cuenta la disincronía interna del niño o de la niña, es decir, diferentes problemas de tipo psicológico o fisiológico que puedan interferir en ese potencial. Dan importancia a que se apliquen pruebas de tipo intelectual, como las escalas Wechsler a nivel individual. Por otra parte, concluyen que en las sociedades más avanzadas la creatividad gráfica disminuye, porque hemos visto que en los dos grupos del Alto Amazonas era más alta, por lo general, que hay que diferenciar entre el proceso de detección y el proceso de evaluación psicopedagógica, entendiendo que para la detección se puede partir del 100% de la población escolar y de esos seleccionar para hacer una evaluación psicopedagógica. Es importante diferenciar ambos procesos, la detección y la evaluación. Por otra parte, se obtiene que la precocidad o la superdotación se pueden dar en cualquier grupo social, etnia o cultura, así como que el tiempo de culturización es proporcional a unos niveles mayores de CI en lo referente a la inteligencia cristalizada. Y por último, concluyen que todos los estudios de alumnos con alta capacidad intelectual o superdotados, como lo mencionan aquí, debe contemplar una interpretación psicológica y clínica también de los resultados, es decir, no tener en cuenta solo lo académico o solo lo escolar, sino todo lo que pueda incidir en el proceso de maduración cognitiva, la madurez emocional y neurológica, entre otros aspectos. Y hasta aquí las conclusiones generales. ¿Cómo me ha costado hacer este vídeo? Espero que se valore. Mi idea con este vídeo era poder compartir las conclusiones de este estudio. Como veis, no he dado mucho mi opinión porque no tengo como nada que opinar, salvo ciertos aspectos que puedan ser debatibles. Así que bueno, dime qué opinas, qué cosas te han llamado la atención, qué aspectos crees que se deberían valorar, si hay algo que no te ha quedado claro, si te ha gustado este vídeo, si quieres que haga una parte 2 hablando de los casos de disincronía, si te gustan este tipo de vídeos, si quieres que hablen de otras cosas. Aprovecha el inicio de año para pedirme cosas. Soy tu reina maga. Tienes todo el mes de enero para pedirme cosas. Luego ya veré yo si te lo puedo dar o no. En fin, feliz año. Espero que os haya resultado interesante y nos vemos la semana que viene.